Buenas. Hoy volvemos a estar de charla con Luis y con Adrián, que los dos tienen Tesla. Sí. Uno tiene pantalla frontal y otro no. Pero bueno, el Adrián lo tenemos aquí porque él es el sobrino de Luis y por su trabajo tiene un Tesla y viaja un montón. Es comercial de una empresa y viaja muchísimo. Y bueno, es un buscavidas de cargadores, como yo digo. Y entonces es interesante el conocer su punto de vista, porque la verdad es que el hecho de hacer servir el vehículo eléctrico para trabajar y buscarse la vida con los cargadores, pues es un aporte que yo creo que la gente le interesa, ¿no? Yo no hace mucho tuve un comercial de cosas de peluquería canina que todos sus compañeros tenían eléctrico y él no, porque no tenía cargador en su casa. Y claro, y él me decía, el eléctrico es una mierda. Porque esto, porque... Y yo pensé, a ver... yo no soy tan extremo. Vale. Supongo que debe haber un límite. Claro. Hay un límite de kilómetros al día. Yo cuando a mí me preguntan, yo por ejemplo, lo tengo ahora justo un año, el 19 de septiembre del año pasado me lo entregaron. Estoy muy contento, tengo el Dual Motor. Ya pusieron el Dual Motor porque, bueno, la empresa no te suministra un cargador para casa, sino que tienes que cargarlo en la calle. Los cargadores sí que te da una tarjeta de carga, en este caso es ChargeMap, me parece que es, sí, ChargeMap, que funciona bastante bien. No tiene compatibilidad con todos, pero lo puedes cargar en la aplicación de Tesla, entonces los supercargadores de Tesla funcionan, los Iberdrola sobre todo, Thunder, unos cuantos, ¿vale? Pero tiene una red bastante chula. Esto por empresa. Luego yo, si el fin de semana quiero cargar, pues las típicas. Vas, ¿no? con tu aplicación. Con mis aplicaciones y demás. Vale. Funciona bastante bien. Claro, yo la casuística, yo vivo de alquiler, yo no tengo plaza de garaje. Entonces, claro, yo cargo 100% siempre fuera. El tuyo duerme en la calle. Efectivamente, el mío duerme en la calle. Me planteé de poner una plaza y tal, pero me dijeron, ostras, renting. Dice, yo donde vivo puedo abarcar bien y demás. Me dijeron, no vale la pena. Entonces, yo aparco en la calle. Claro, yo lo que he notado con el coche eléctrico es funcionalidad perfecta. Para viajar bien también, sobre todo hablamos de viaje largo. ¿A nivel personal o me estás hablando de...? Bueno, ambos. Yo lo que he hecho más de menos es tener un punto propio, porque te ayuda a improvisar bastante menos. Claro, claro. Yo al final... Un momento, perdona, Adri. Es que, claro, el tema está que él se tiene que buscar la vida, o sea, tiene que planificar bien las cosas, porque es un comercial que lleva un coche eléctrico para trabajar, no tiene punto de carga en casa. Vale. O sea, mira la casuística. Pero eso es imposible. Según los petrolheads, claro, eso no puede ser. Por eso es tan importante la opinión de Adrián, porque, claro, es una casuística que mucha gente que vive en pisos que no tiene plaza de parking propia, claro, se plantea, o sea, van a ver la opinión de alguien que está en su misma situación, de decir, no tiene plaza de parking donde cargar un coche porque vivo en una comunidad de vecinos que no tengo plaza de parking. Entonces, él está en ese caso. Claro. Si yo tuviera que dar una respuesta es, siendo que yo me muevo mucho y aún así es viable, a lo mejor tengo puntos incómodos, ¿no? Decir, ostras, me ha surgido esto y ahora no tengo batería. Vale. Es incómodo, pero sí, y bueno, te hablo que yo me muevo mucho. Una persona normal es perfectamente viable aunque no tengas punto de carga propio. Sí. Ahora bien, yo recomiendo siempre, en la medida de lo posible, si tienes tu punto de carga, lo que opino es que ese es tuyo. No sé. Ya estás, o sea, te quitas fallos que pueda haber. Claro, yo llego a veces a cargadores y decir, no funciona. Eso sí que... Puede pasar, claro. Según donde esté. Yo además tengo una casuística, esto ya es un tema más por personal, pero mi mujer es de Teruel, de un pueblo de Teruel que está, bueno, está bastante cerca de Cataluña, está justo en la franja. Vale. Bueno, pueblos muy pequeños, cuesta encontrar cargadores. Claro, alguna vez me ha pasado que he ido y encima no ha funcionado. Claro, en Sabadell perfecto, porque dices, mira, este no va, en 3 manzanas tengo un cargador funcionando y perfecto. Claro. Según dónde... No, te ves un poco más apurado y lo pasas mal en ese momento y ostras. Claro. Puede decir el pueblo, porque a ver si alguien de la zona lo ve o de allí. Bueno, se llama Mazaleón. Se llama Mazaleón. Joder, Mazaleón. yo estuve con los diables que hacen a las 4 de la mañana cuando
vas súper fino, te pones el traje de diable y vas a hacer un corrafón Vale. que te obligan 2 horas antes de que no puedes beber. ¿Tuviste en Ah, Bacaleo? Sí, ahí a las 4 de la mañana ahí con los... Eso es Sí, una allí le porra. gusta la fiesta. Está como una cabra. No le gusta, no, que está como una cabra. Es muy bueno. Pero bueno. Pues, Oye, por ejemplo, ahora en Calaceite, supongo también lo conocerás, Sí. ahí hay un cargador de Iberdrola ajá. y muy bien. Pero, ostras, ha cogido fama. Mira que es un pueblo muy pequeño. Y me lo encuentro muchas veces ocupado. Y digo, Sí. mira, es un pueblo de 1000 habitantes. Digo, y a veces voy. El otro día hay un Lucid, que se lo decía a él, Hostia. muy chulo. Americano. Pero me había cogido el sitio. Digo, ostras, qué mala suerte. Sí. Yo lo que a mí me pasó yendo a Madrid, que yo creo que es bueno para los pueblos poner un cargador, porque Sí. paré en un pueblo que nunca hubiera parado, a no ser que hubiera pinchado. ¿Y qué pasó? Que el del bar decía yo iba a cerrar y me explicó que cada 10 minutos ponía un café. Era de como decía moda, cachondeo, claro. pero es que habían 4 enchufes y yo llegué, se llenó, se fue el primero, entró el otro Sí, y sí. cada persona que paraba, claro, tú tienes que parar. Formalizo. Y si no es una carga normal, te tomas un café. Total. Pues el del bar se había puesto. Mira qué tele me ha puesto. Una tele de 70 pulgadas. Claro, porque brutal. todo el El tío, mundo paraba ahí. el tío estaba. Pasas un ratito. Sí, y dice: cuando pongo fútbol, la gente se queda. Bueno, la Claro. gente de los bares lo dice. Dice, si a mí lo que más dinero me da son los cafés. Sí, claro, claro, claro. aquel se paran allí 10 minutos, un cuarto de hora y mínimo se toman un café, pues claro. Exacto. Bueno. No, Entonces, seguimos con el tema. Tú vives en un piso de alquiler, no tienes Sí. cargador, en Sabadell, que bueno, es una El ciudad. coche duerme en la calle. duermes en la calle. Exacto. ¿Qué media kilómetros? Bueno, no. Más que eso, tú supongo que la noche antes ya sabes lo que harás el día siguiente, normalmente. O Sí, pero. aproximadamente. Sí, normalmente sí. Claro, también me he visto en. Hostia, me ha surgido un viaje de. A lo mejor he plegado De al hoy 7 para mañana. de hoy para mañana. Hostia, lo tengo al 15 o al 20. Vete a San Cugat, que ahí hay un supercargador Ujú. que funciona muy bien. Vete allí expresamente, estate un rato, porque mañana te vas. A lo mejor te vas a Murcia, Sí, te vas a Alicante. Claro, no es un trayecto corto. Claro. Lo que intento es cargarlo a 100. Entonces, claro, esa carga sí que es un poco tediosa, porque yo lo tengo a lo mejor al 20, lo tengo que cargar al 100, sabemos que la parte final de la carga es un poco más lenta. Claro. A mí lo que intento hacer, y que en los viajes largos es bastante posible, es aprovechar las paradas. Es decir, cuando me voy, por ejemplo, a Murcia o a Alicante, decir, mira, aquí voy a tomarme un café, aquí ya voy a desayunar. Entonces, son paradas que con el coche de combustión ya Programa. hacía. Claro. Entonces, ahí yo no padezco nada. El problema es, a lo mejor el día de antes, si ya voy con poca carga, pues sí que tengo que ir expresamente a cargar. Claro. ¿Cuántas Pero- veces te puede pasar en un año? No, pocas, no. Sí. No, Y si es para que la gente sepa el estrés, Claro. el estrés que puedes tener tú en un año. No es un estrés. Bueno, el estrés de que Sí, la sí, gente. sí. Yo lo tenía antes de tener el coche eléctrico. Y yo lo Mi tenía. estrés era, hostia, y si no. Yo lo que hago es. A mi mujer le pregunto, ¿qué tienes que hacer esta semana extra? Hostia, tengo que ir a Sabadell, o tengo que. Entonces yo ya sé que ese día por la noche lo dejo cargando Claro. y sale a tope. Claro. Esto es lo que yo envidio, entre comillas, decir, ostras. Vale. Yo, por ejemplo, esta mañana nos hemos parado 20 minutitos en San Cuat, que nada, han sido un café. Un café. Pero sí, a mi mujer se la estropea el coche de combustión. Y así veníamos por el camino, nos ha llamado su mujer, claro, un coche de combustión del 2016, 2017, Sí, que ya el año pasado le hizo Correa. 1.000 euros, ¿sabes? Y ahora tenía una fuga del aire acondicionado y le querían cobrar 900. Claro, estamos hablando ya de un coche de combustión en 2 años, del 2016, que en 2 años ya te está gastando 2.000 euros en reparaciones. Duele. Espérate que Claro. cuando empiezan los coches. Esto duelen. Y es Además, un ellos proyecto que hace, y entonces la he tenido que llevar a trabajar, luego he tenido que hacer un recado en Sade y tal, y pues hemos tenido que parar justo antes. Claro, si yo llego a tener un cargador propio, Claro. ayer por la noche lo hubiese enchufado y hoy, por ejemplo, en San Juan ya no hubiésemos parado seguro. Que no pasa nada, íbamos juntos, te tomas tu café. Sí, ya he no tomado pasa nada. café y- Yo también una ventaja que tengo, soy comercial, pero al final es una empresa tecnológica. Yo en las paradas, si estoy trabajando sobre todo, trabajo. Claro. Me paro, contesto 4 emails, me conecto con el móvil, el wifi. Es la Mira que excusa, tiene Netflix sí. y tal, pero es que me va a veces Claro, hasta tú bien. aprovechas- ese tiempo de carga para trabajar. Temas urgentes, hostia, 20 minutos. ¿Qué 3 temas urgentes tengo? Pam, pam, pam. Y a veces Sí, bueno, me da hasta es que, pero tranquilidad. es que todo comercial que hace kilómetros, porque hoy en día quien hace kilómetros es un comercial o un freelance que Correcto, tiene sí. que ir a hacer un de esto.
tienes que parar a hacer cosas. Es que Efectivamente, sí o sí. A veces me he parado a reuniones, intento, pues por ejemplo, ya me calculo la ruta, decir, tengo esta reunión de media horita, voy a coincidir, que coincida con una carga. Pero Claro. eso me lo explicaste una vez, que a veces te pasa que dices tú, bueno, cuento con esta reunión, que voy a estar aquí 1 hora en tal sitio, que he visto que hay un cargador allí, Claro. y coge y te encuentras que ese cargador no va, o que esa es la pega que dices tú. Y a lo mejor la reunión la tienes que hacer sí o sí, estás parado en un aparcamiento normal, acaba la reunión, búscate un cargador. Vale. Eso es un estrés. Cuando estás a lo mejor todavía en Castellón, son las 5 de la tarde, te quedan 2 horas y media para llegar a tu casa. Pues claro, me acuerdo en ese momento del coche de combustión que me pararía en la primera gasolinera, le enchufaría la manguera. Pues porque Claro, también en ese momento sí que me acuerdo. pues Digo, también ostras, hay mucha variedad, hay más cantidad de gasolineras. muchas más, claro. Eso, pues también cada día hay más cargadores, pero bueno, que Sí, cada vez hay más. Yo creo que aún así hay mucha mejora por delante, ¿eh? sí, En aquí Castellar del Vallés, que yo soy de... Hace una reivindicación a Teruel, que ponga más castellano. Bueno, Teruel, pero no, pero ejemplo, Castellar, pueblo de 26.000, 27.000 habitantes, Sí, hay yo 4. echo de menos alguno más de Sí. 50 kilovatios y tenga algún bueno, poquito más. aquí en Valls no habían 2, el de un hotel y el gratuito, que eran de 11 kilovatios. Épala. Y ahora Carrefour, Esclat y el Eso. Mercadona han puesto. El Esclat está en la calle. Pues cada vez que paso por ahí hay un coche cargando. Claro. Digo, hay un polígono ahí, es que... Yo lo que no entiendo, por ejemplo, en Castellar han puesto un McDonald's, un Burger King, está el Viena. Y no han Esto puesto típicamente, Claro. allí donde voy, mira, sí. Viena trabaja mucho con Iberdrola. Me parece que Burger King también, en Tarrasa lo veo, y McDonald's trabaja mucho con Endesa. Todavía no han puesto ninguno. No los han Y yo creo que esto, no sé cómo va a nivel negocio, pero yo creo que esto debe cobrar algo McDonald's. O sea, yo creo que les debe interesar. Pero fíjate, claro, qué pasa, que fíjate lo que hablábamos el otro día, que me enviaste la foto en el Mercadona. Había como 5 o 6 puestos Ostras, no, de todo Repsol combustión, macho. y vehículos de combustión estacionados en el de... Esto es un tema de civismo también. Ahora estoy haciendo también un vídeo, que esto aquí más o menos está en Valls, la gente ya ha aprendido que hay, pues supongo que a multas, ¿eh? Ya está bien. Pero ¿qué me ha pasado? En Cambrils había un cargador lento y uno rápido de esos gratuitos del ayuntamiento. Y yo, como iba a cenar o iba a la playa, yo estaba al apartamento y digo, mira, mañana vamos a esa playa, parco ahí, Claro. pues no puede cargar. Porque había cola para el de 50 kilovatios. Por el lento, que lo que quería utilizar yo, la plaza está ocupada. Y le digo a la chica, oye, que quiero cargar aquí. No, es que si me voy voy a quedar sin de esto. Bueno, o sea, eso ahí, digo, vea, estoy de vacaciones. Pero era de combustión. No, eléctrico. Ahora hasta con los eléctricos ahí. Y yo le dije, joder, para 4 euros que te vas a ahorrar, déjame cargar aquí. Que no. Y dije, mira. Sí, tampoco te vas a discutir, pero la sí, gente. sí. La gente hay poco civismo. Ya te digo, en Mercadona, pues si había. ¿Qué puede haber? 8 cargadores, porque cada uno tiene doble manguera, puede haber 4 o 5, incluso 10. Todas las plazas ocupadas por combustión. Además, que era. O sea, todas es el 100%. Sí. En AliExpress venden unas pegatinas muy chulas, ¿eh? Para ponerle. Sí, diciendo, has aparcado mal. Hombre, eso. Pero bueno, No, que sí. no, yo no lo haría, opciones. pero tendrán. En ese momento. Yo no iba a cargar, tenía batería, pero. Lo pensé y dije. Ostras. Supongo que si entras al Mercadona, hablas con el encargado, igual, pues no sé. Pero si Pues ya tienes que ir y quejarte. Sí, quejarte. Sí, porque no sé hasta qué punto la policía en el parking Eso es privado, privado, claro. No, claro, privado es complicado. no pueden denunciar. No pueden. Que esto nos fastidia a nosotros, pero, por ejemplo, el Mercadona tiene un parking súper grande. Lo que deberían hacer, los de cargador eléctrico están justo al lado de la entrada. Deberían, aunque nos fastidia a nosotros, alejarlos más. Sí. Que es tú que tienes el eléctrico, pues te apartas un poco, pero al menos cargas, porque Aquí lo que pasa es que la gente abusa. Aquí en Valls está la otra punta de la entrada, Y siempre está vacío. Pues allí es justo al revés. Sí. Y se nota, ¿eh? Bueno, todos llenos. Yo lo he visto en el Corte Inglés, antes pasaba. Ahora ya no, ahora ya solo hay. Ahora lo que pasa es que en el Corte Inglés, como en Barcelona es más barato el parking del Corte Inglés, la gente que trabaja llega a primera hora, carga, Vale. lo deja ahí cargando toda la mañana. Como tienen que pagar parking sí o sí, Claro, les da igual. pues tiene el coche cargado. No. Hay bastante. Yo, como cargo siempre fuera, para esto soy muy empático. De verdad, ¿eh? A la que me salta está cargado o tal, lo saco, ¿eh? Sí, de verdad, también. porque, ostras, es un tema de. En Tesla ya sabes tú que te penaliza. No sé si en las Esto está muy otras... Porque Eso es lo que él encuentro tiene yo. la experiencia de otros cargadores. Yo solo he cargado en Tesla, pero él tiene la experiencia de... Sí, Tesla pero te hay penaliza. otro- Mucho Iberdrola creo que ¿Y qué tal no todo, Iberdrola funciona muy bien.
Lo que he aprendido también es, a lo mejor es el sistema, ¿eh? Pero todos los que son gratuitos tienen muchos más fallos que los de pago. Sí, sí, sí. Aquí no hay tu tía. Yo, por ejemplo, voy mucho... ¿Queréis café? Yo sí, un café solo. Yo también. Un cortado, porfa. Yo café sol también. Sin duda tiene, o sea, o yo, por ejemplo, en Alcañiz, por ejemplo, que voy a veces a cargar allí porque pues, está por la zona esta de Teruel que hablo. A lo mejor el de Iberdrola pone está en mantenimiento y al día siguiente ya está listo. O sea, y a lo mejor he ido a veces a alguno gratuito y he ido y a los 20 días he vuelto a ir y no funciona y luego a los 20 días he vuelto a ir y dices, bueno, esto, lo que yo intuyo, que no lo sé, esto el ayuntamiento cobra una subvención para meter el cargador y aquí no lo mantiene nadie. O es mi sensación, ¿eh? Es decir, Iberdrola, como saca un rédito, le interesa que el cargador funcione. Con Iberdrola yo estoy muy contento. Endesa tampoco falla. Thunder va muy bien. Hombre, a mí con Endesa... ¿Thunder de quién son, Thunder? No sé quién son, pero funcionan No sé. y tienen bastantes rápidos. Ionity son carísimos, hipercaros. Estos Lo que pasa, o pagas su cuota o te cobran 65 céntimos. Que yo lo hice para probar, porque era chulo. Vale. Y cuando vi lo que cobraban, dije, hostia, a 50% paré la carga y me fue al otro. Un usuario tuyo dijo que los cargadores de Tesla eran los más baratos. ¿Vale? Entonces yo sé que rondan entre los 30, 0,30, 0,40, no llegan, pero... Iberdrola, Entonces yo le quiero preguntar a él, bueno, y a ti también, porque es que no tengo ni idea de los demás cargadores, ¿qué cobra? ¿Qué cobra? Te digo la verdad. No lo sabes. Claro, tengo una tarjeta RFID de la empresa, entonces Mira, el fin de semana no me muevo tanto como para... O sea, cuando cargo de mi bolsillo, por así decirlo, no lo miro. Porque es poco, ¿eh? O sea, sí, claro, si yo lo tuviese que pagar siempre en mi bolsillo ya me lo miraría. Entre semana, como es una necesidad, cargo donde puedo y cargo ahí. Mira, yo te digo, Iberdrola en Muskiz, en Bilbao, con la aplicación de Kia, que es la que me la han regalado un año. Sí. ¿Qué pasa? Utilizo esa. Carga lenta, la de 20 kilovatios, 32 céntimos. Pues, la rápida, 36. Muy bien. Pues que me bajé la aplicación de Iberdrola y valía 2 céntimos más. O sea, era más barato con Kia que no con... Pero bueno. Pero aún así son unos rangos bastante... Sí, es un precio que... Entonces están ahí a la par con... Sí, sí. Hay alguno que se flipa, ¿eh? Hay un Ionity 60 y pico céntimos. Es una... Eso sí, cargan a 300 o 400 kilovatios, pero el mío carga máximo 130, o sea... Ah, vale. No, yo no puedo tirar más de ahí. Lo que una cosa, ahora que hablábamos esto del Mercadona, porque no concibo eso de... O sea, ¿quién se está una hora comprando en el Mercadona? Es que, es que una hora cargando en el Mercadona. La idea es... ¿Cuál es la idea? Llegas al Mercadona, aparcas, te vas a hacer los recados. Ah, vale. Entras al Mercadona, te compras 4 tonterías. 4 tonterías y has cargado. Has cargado y no has pagado parking ni luz. Vale. El Mercadona gana y los de alrededor ganan. Pero yo creo que, por ejemplo, donde veraneo, hay unos de... ¿Queréis un poquito? Son Endesa. Venga, sí, un poquito. Son de Endesa y son de 11 kilovatios. Yo lo que pienso es, claro, 11 kilovatios, si es de larga durada, vale, pero claro, si yo voy a hacer una compra que como mucho, muy extremo es una hora, en una hora 11 kilovatios no me ha rendido. Yo creo que en los supermercados deberían hacer un replanteamiento de meterle de 50, porque cuando haces una compra de entre 30 minutos y una hora, 50 kilovatios te hace faena. Sí, lo que pasa es que ahí, como van a márgenes muy justos, supongo, yo creo que tendrían que tener los dos. Si te vas a gastar más de 50 euros, puedas cargar el de 50, vale, pero el tema costes, sobre todo. Pero tú luego aparte pagas, ¿eh? Yo te hablo de que tú pagues, ¿eh? Vale. Por Entonces, ejemplo, si pagas... el supermercado este que te digo era un Endesa de 11 kilovatios. Claro, yo pensaba, ostras... Sí. Yo pensaba, ostras, a mí pues nunca lo he enchufado allí, porque digo, ostras, si es que voy a estar 20 minutos entre que lo enchufo o no lo enchufo, no me sale a cuenta. Hombre, si voy al límite, pues lo enchufo y lo alargo, pero si es lo tengo al 60, ni se me ocurre ya enchufarlo. No es el caso. Y aparte de Teruel, tú viajas mucho Valencia, Murcia, ahí los cargadores... Vale. ¿Qué tal los cargadores? Pues te sorprendería. Murcia, Alicante, bueno, toda la Comunidad Valenciana están bastante preparados. También voy a decir un matiz. Los coches eléctricos para viajes largos, que no engañen. O sea, es a lo mejor más tedioso, y entiéndeme, con todo lo que he explicado. Es más tedioso la media distancia
que la larga, porque tú en la larga ya de por sí tú te vas a parar. Nadie hace un viaje de 6 horas sin parar. Pero tú me has dicho que habías hecho hasta Murcia del tirón. Bueno, sí, pero esto es hacer el burro. O sea, te hablo con el de combustión, ¿te refieres? Sí, porque con el eléctrico no. Con el eléctrico no llego. La máxima tirada que has hecho, porque tú es Dual Motor que tiene más capacidad. Sí, pues, a lo mejor 400 autopistas, full autopista, ¿eh? Claro, también hay que decir que, a ver, Si no me multan ahora, le pisas un poquito. Quiere decir que tú no te miras el promedio, claro. Es que, claro, él no mira el promedio de decir, bueno, voy a economizar y no le voy a... No. Claro. Yo miro que me salga... Claro, yo me voy a Murcia y ahí es donde menos problemas tengo. ¿Por qué? Salgo que puedo salir 6 de la mañana y tengo que llegar a una reunión a las 12, por ejemplo. Vale. Y a mí me dice, tienes que hacer 2 paradas. Y digo, aquí desayuno, aquí voy al lavabo y me tomo un café porque además he madrugado, y con esas 2 paradas tengo de sobra. Ya son paradas que con el de combustión solía hacer. Es verdad que alguna vez he hecho el burro que ha salido más justo y... Bueno, yo he vuelto de Bilbao del tirón, ¿no? Con un perro que no callaba porque iba en un transportín y con la música a tope y 4 horas 20. Claro, y a piñón. Eso sí, llegué, me de todo y... Claro. Bueno, es... Pues efectivamente, entonces, yo creo, la gente a veces dice, hostia, en un viaje largo. Me planteaba, me acuerdo, un amigo con el que trabajaba antes, me decía, claro, los coches eléctricos, y cuando yo me voy a Jaén en verano con la familia, digo, pero es que tú vas a Jaén del Pues que con la familia paras más aún. Claro, exacto, porque el que no tiene pipí uno, tiene pipí el otro, así de claro. Y si no se marea uno... Si tienen niños más de 3 horas en el coche... No puedes. Es una locura. Son muy pesados. Exacto. No, efectivamente, entonces... ¿Dónde me encontró yo a veces más problemas? Es en la media distancia en el que tienes que... A ver, no porque Andorra, por ejemplo, está bien, porque tienes en la Seut, en Andorra... Donde bueno, Andorra es un poco desastre, ¿eh? Bueno, pero yo a veces voy a Pirinés, porque ahí voy por trabajo, y ahí tienen cargadores. Bueno, ¿sí? Yo a veces lo que hago, si no, me paro en la Seut y desayuno allí. Vale. Tiene una cafetería de turrones es buenísima al lado. Y te paras allí, te tomas un cafelito y a veces unos churros con chocolate y maravilloso. Pues eso es bueno que saberlo. Sí. Esta la haré, porque cuando subo a esquiar, ¿qué pasa? Yo ya me busco el hotel en Años Park y estos que tienen cargadores lentos de noche. Vale. Y lo reservo. Sí. Claro, como voy con tiempo, claro, yo sé que subo. Cuando subí gasté un 40%. Vale, sobrado. O sea, cargas, vas a las pistas... Vuelves a gastar un montón, pero volviendo a las pistas se vuelve a cargar el coche. Claro, de bajada, claro, sí. Esto es una eficiencia y extiendo por Andorra, casi... Si tú vas a Andorra y vuelves, yo desde aquí puedo ir y volver. El mío es long range, ¿eh? Y voy sobrado. Que no... Pero ¿qué pasa? Que la gente le dice, vas a Andorra, ¡oh, que hace frío! No, que va. Esto son cosas antiguas. Prueba de irte al norte de Europa y que hace frío de verdad y está plagado de coches. Sí, ¿dónde más? También es verdad que están algo mejor preparados que nosotros. Las condiciones meteorológicas más extremas están en el norte y allí, por ejemplo, en Noruega, el 90% de las matriculaciones son de vehículos eléctricos. Sí. Quiere decir que... Y ya no tienen ayudas hace tiempo, ¿eh? Ya no tienen ayudas. Porque antes tenían. Sí, tienen mejor montadas las ciudades, son más inteligentes o... Bueno, más pensadas. O están bien estructuradas. Exacto. Pero bueno, Adrián, para la gente que se lo está pensando, que si el eléctrico, tú que eres un comercial, que depende mucho del coche, de decir, me tengo que ir, tal. O sea, ¿tú lo aconsejarías un coche eléctrico para, por ejemplo, no, para lo tuyo, para comercial? Para comercial, puro, a lo mejor estamos en la franja límite. Pero puro, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo utilizas solo para... Pero que lo tengo que salir de hoy para mañana, que no me han avisado en el último momento. Sobrevives sin ningún tipo de problema, pero va a ser más incómodo que la persona que tenga su cargador propio, se mueva en un radio de 50 kilómetros. O sea, eso por supuesto. Si eres comercial, pero tienes tu cargador propio en casa... Perfecto, ya está. Perfecto. No hay problema, no sufres. Porque tú saldrás al 100, al 80, al 90, sí o sí. Si porque tú dormir duermes en tu casa. El otro día ingresaron a mi suegro y mi mujer, oye, me tengo que ir a Manresa. Antes de comer, digo, ¿dónde vas a comer? Para calcularlo. En casa, calculé, dije, vas a ir y volver. Llegó a casa con el 10%. Dijo, estás tranquilo. Y ella estaba nerviosa porque, claro, le pitó el coche que tienes que cargar. A partir del 20 el Kia empieza a decir... escándalo, ¿no? Pues que llegó a casa con el 12%. Y después me dijo, hostia,
salía al 50, que estaba asustada. Ya. Que por eso son dejes del térmico. Yo ahora ya hace un año, y yo al principio padecía mucho más, pero por no conocerlo. Luego ves, claro, yo he llegado a mi casa al 0. Yo también. Yo no. Este verano. Pero a tu casa al 0, si no tienes Llegué a cargador. Pals. Ah, Pals. Pals llegué, y me acuerdo que fui a Ampuria Brava, fui, volví, pasé el día, llegué al 1, y mi padre tenía el coche de garaje, llegué tarde, ¿eh? Habíamos pasado el día con unos amigos y llegué tarde, y estuve para decirle a mi padre, saca tu coche, que tengo que enchufar el mío, sí o sí. Y al final no, me esperé y al día siguiente lo llevé, que hay un Endesa bueno ahí al lado. Pero espérate una cosa, pero, o sea, ¿lo dejaste toda la noche con el 0%? Sí, al 1. Al 1. Al cargador sí que ya llegué al 0. Pero algo te consume, aunque esté en reposo. Pero bueno, yo sabía, el cargador que tenía más cerca estaba a 800 metros. Digo, hombre, Empujando puedes llegar. No, pero decía, no, pero Yo creo que si no llamo al rack, no, pero llamo al rack que me suban en la grúa y lo llevo al cargador ni que sea. Dije, mira, a malas. Bueno, yo en grúas pocos eléctricos he visto de momento. Ya, no, yo Que me muevo bueno, y tú que te mueves mucho, de quemados por la autopista, debes ver. No, de eléctricos ninguno, pero digo, de térmicos no paras de ver. Ah, bueno, sí. Este verano ha sido. Yo este verano he visto, creo que nunca había visto tantos coches quemándose. A mí una vez con el coche de combustión, que lo llevaba con la grúa de combustión, ¿eh? Y estaba, todavía no me había comprado el eléctrico. Y le pregunté al gruista, digo, porque claro, este lleva muchos coches. Digo, ¿qué tal? Digo, oye, ¿y has llevado muchos coches eléctricos con la grúa? Sí, he llevado, y dice, un montón. Dice, los eléctricos, lo que más. Y yo ya vi, digo, este me parece a mí que no. Hay gente muy... No. Digo, este es hater. Digo, este es hater del eléctrico. Enseguida lo vi. Esto es de la Sexta. Dice, he llevado, dice, tú no sabes la cantidad de eléctricos que se quedan tirados, no sé qué. No es cierto. O sea, tienes que ser muy zopenco para quedarte tirado. O sea, es decir, ¿cuánta gente con gasolina se queda tirado? Claro, porque hay, ¿eh? Sí, también. Hay que. A ver, pues se queda sin gasolina. Al final es una... está claro, por ser realista, ¿no? Lo que me decías, recomendable. Vale, la realidad es que es un coche con el que algo más de preparación tienes que tener. Tienes que pensar. O sea, tienes que pensar un poquito más, tienes que tener un poquito más de previsión. No es un gran dolor de cabeza, pero... Claro, o sea, tú con el de combustión, pues al final te vas a la primera gasolina, que está, como tú dices, hay una red muy grande y en 5 minutos la reposta. Está claro, ¿no? Bueno, pero es un tema de, como te prepares un poco, tú no vas a sufrir absolutamente nada. Y menos en viaje largo, porque en viaje largo el coche es como más... O sea, es evidente que vas a parar ya. O sea, no te va a molestar parar, porque tú ya te apetece estirar las piernas, hacer un pipí, tomarte un café... Una pregunta, espera, una cosa que si no se me olvida. Tú cuando vas a las empresas... si quisieras cargar, ¿podrías cargar? ¿O qué pasa que van con Trifásico? No, porque hace las reuniones fuera, ¿no? Sí. No, porque no es que suele... ahora con lo que me ha pasado con el cargador, que el Wallbox me dejó tirado y ahora me envían el DV2C, miré la web y hablé con ellos y tienen un cargador, un Suco trifásico. Vale. O sea, que puedes cargar a 22 kilovatios. No, eso está muy bien. Claro, digo, hostia, es la solución perfecta porque yo como a mí no me vienen comerciales de fuera, pero si me viene uno y me dice, ¿me puedo enchufar? Hombre, claro. Y me viene con un trifásico, digo, pues mira, ahí tienes el enchufe. Yo, las 4 veces que he visto cargador, lo usan también los propios empleados. Claro. Está muy bien, Claro, que sí. ya es esto, ¿no? Pero las 4 veces que lo he visto estaban ocupados, que ya está fantástico, Sí. ¿eh? Pero no han estado disponibles. A ver, yo ya intento no contar con ello, No, sí. que ya son lo suyo, así voy más tranquilo. Vale. Y después otra cosa, ¿qué autonomía tendría que tener tu coche para no preocuparte? En tu trabajo de los kilómetros que puedes hacer. Si soy realista, hostia, si le sumase 200, 250 kilómetros más, sería un Sería plus. perfecto. La palabra es perfecto. O sea, a día de hoy es funcional perfectamente. Si me sumas 200, 250 kilómetros reales, sería perfecto. Su coche tiene 500 de autonomía reales a una conducción de la vía. ¿Vale? De velocidad de la vía tiene unos 500. O sea, si respeta la velocidad de la vía, tiene unos 500. Claro, él está diciendo de tener unos 700. Sí. 700 reales de... Por ejemplo, mira, sin ir más lejos. Ir al pueblo de mi mujer son 225 kilómetros desde Sabadell, ¿vale? Vale. Ida y vuelta, claro, si salgo al 100 llego, pero es difícil salir al 100 porque al final yo, por ejemplo, si me voy el fin de semana, yo el viernes he trabajado. Claro. Pues a lo mejor me he ido a Barcelona, tal. Entonces,
no salgo al 100, salgo al 70. Entonces, sí o sí, jamás puedo ir y volver. Yo creo que en esos 200 de más iría y volvería. Vale, vale. Entonces, para mí, este plus me daría una tranquilidad, por ejemplo, en esta distancia de 200 y pico kilómetros, contando que nunca salgo al 100, ¿eh? Que Vale. esto hay que ser justo. Claro, que tú no tienes al no tener cargador en casa, pero bueno. Pero es una casuística. Pero si tuvieras cargador en casa, si tuviera 200 kilómetros más, sería perfecto. 100% Vale. perfecto. Yo, en mi caso, es muy esporádico. Pero ¿qué pasa? Que ahora voy a Barcelona, ahora voy a Manresa, ahora voy a Sabadell, sin problemas, ¿vale? Ahora estoy haciendo un vídeo, sobre todo para gente que me dice, no, es que yo no tengo cargador en casa. El último trayecto que he hecho, que es una prueba que he hecho desde el barrio que es más barrio de aquí de Valls hasta el polígono, he hecho el cálculo, podría ir a trabajar 100 días. Claro, sí, sí. Y se lo dije a uno y me dijo, es imposible. Digo, no es imposible porque me salen más de 100 días contando, si descuentas el consumo que tiene parado. O sea que la gente lo que pasa es que no tiene información. Claro. Que es el problema más gordo que hay. Yo estoy en una casuística, yo me muevo mucho por trabajo y también a título personal me muevo porque me voy a pasar el día aquí. Entonces, tener un cargador propio, yo lo que veo es que es, o sea, básico. Básico no, es importante. Es muy importante. Es importante, te ayuda. Es muy importante. Es un tema de tranquilidad, decir, ostras, tengo mi cargador, voy a estar cargado y ya está. Pero puedes vivir sin él. Pero bueno, para la gente un alto porcentaje de la gente que vive en este país y vive en un piso que no tiene parking comunitario y que no puede tener un cargador propio, ¿le merece la pena comprarse un vehículo eléctrico antes que uno de combustión, aunque tenga que tener ese dolor de cabeza, entre comillas, o buscarse la vida con los cargadores? ¿Le supone rentable o menos trabajoso que comprarse? Para mí sí, porque el 95% de la población no se mueve tanto como yo. No. Claro, entonces, sí, porque ¿qué te vas a preocupar? ¿Una vez al mes de cargarlo? Joder, No, es que ya verás, cuando veas el vídeo que estoy haciendo, ¿cuántas veces puedo ir a llevar a la niña al colegio? Claro. Ir al gimnasio, ir a trabajar, es una vez al mes la carga. Claro, entonces, en la conclusión, por así decirlo, sería él, que es un comercial que dispone mucho del coche. Eres el caso casi extremo. Extremo de vehículo, de tener un eléctrico para moverse. Vale. Entonces, él, que más o menos por su manifestación, lo que nos está explicando, nos dice que se puede salir, ¿vale? Entonces, para la mayoría de la población que vive en un piso, de alquiler o no, pero que no tiene cargador propio en un parking comunitario, es factible para moverte el día a día, de ir a comprar, al trabajo, siempre que sea en tu municipio o cercanías, o llevar el niño al trabajo y eso, ahí al colegio, te puedes salir con un vehículo eléctrico. Sí. Además, para mí sobrado. O sea, sí. Mi madre ha trabajado toda la vida a 15 kilómetros de casa y un depósito de gasolina le duraba 2 meses. Bueno, a lo mejor con el eléctrico te dura es una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, quiero decir, acuérdate. Y yo ahora estoy con el tema de cargador, estoy mirando para una empresa que te supone poner un cargador un poco decente y cobrarle a tu trabajador la carga. ¿Qué pasa? Como puedes saber más o menos lo que te van a cobrar de la luz, o sea, tú a un trabajador le puedes cobrar a 22 céntimos y ganas dinero, como empresa, ¿eh? Tu trabajador estará contento porque cuando necesita puede cargar y tú te sale gratis. Y barato. Y hasta puedes coger y te pones placas y dices, mira, si hay sol, cargáis gratis. Que como empresa también tienes que cuidar al trabajador. Sí. Yo lo que pasa lo miro para mí, que no, pero sí, lo que pasa también hay un poco de concepto de que el empresario, como tiene dinero también y se compra un Mercedacos, pues paga de gasolina. Pero si empiezan a pensar en un poquito más para abajo, es eso. Imagínate todas las empresas, tú que vas a muchas empresas, cada vez van poniendo más cargadores. La Lear, que hacen piezas para coche, han montado un chiringuito ahora de coches eléctricos porque sus trabajadores tenían cargador, les cobraban a 15 céntimos la carga, todos cargan. Todos cargan. A ver, cuantas más facilidades pongan, mejor, claro. Está claro. En mi empresa todos son eléctricos. Mira, el jefe de mi jefe ahora le quedan 6 meses, tiene un híbrido enchufable y ya el siguiente va a ser eléctrico.
pero por temas renting, ¿eh? Pero- Pero ahora ya los nuevos siempre... Pero Una cosa que hay mucha gente, muchos seguidores del ISAC, que afortunadamente son ecologistas y esto hay que tenerlo Los en cuenta. ecologistas es mirar Bueno, mirar por el medio ambiente también y de que... económicos, económico, porque te Sí, ahorras sí, la pasta. pero hay gente que, seguidores tuyos, porque los leo Sí, sí, sí. y sé que también, aparte de la pela, se miran el tema de que el eléctrico por ecología. Entonces, tu empresa ha mirado más el de que la flota sea de vehículo eléctrico, más por el Por tema ecológico, ecológico sí, que por el tema económico, porque por el tema económico sí que les es importante, pero ellos lo han mirado por el tema ecológico, ¿no? Inicialmente, hace años sí que era por el tema ecológico. Ahora, económico, yo creo que deben ir. O sea, en mi caso ha sido por ecologismo sin duda, porque además nos lo han dicho así. Yo he pasado de un Seat León de gasoil a un Tesla Model 3 Dual Motor. O sea, te aseguro que la cuota del renting seguro que no tiene nada No, que ver. no. Lo que pasa es que me gustaría saber la gráfica de gastos en gasolina a la electricidad. Bueno, Eso me gustaría piensa en ver. los... aquí no hago apología, pero yo me acuerdo el diésel aquel que tenía gastaba poco, ¿eh? O sea, también, sí, también son más eficientes. No tiene Bueno. nada que ver, pero es verdad que... No, pues digo a nivel de empresa. A nivel de empresa, Sí. lo que están pagando de cargas a lo que están. De gasoil, seguro pagaban más de gasoil, sin Sí. duda. Pero yo creo que aún así aún- pagan algo más. Claro, a ver, pasamos. sí que sería- Son dos vehículos. Claro, Sí. era un Seat León, no era un BMW. No, claro, o un claro, Mercedes, un o- Mercedes, era un Seat León. También aquí hay que ser. Ahí no es sí el que- mismo rango. Sí que esos datos estaría interesante verlos, pero claro, solo los tiene la empresa y es muy No, difícil. yo los tengo de la mía. Si yo en enero era un año que yo tengo la furgo y el coche. Utilizo las dos cosas para todo. Entonces ya ves ¿Qué ahí. pasa? El coche, como es grande, me cabe de todo y hago repartos con el Claro. coche. Yo las gráficas las tengo y ahorros de 250 euros al mes, Claro. seguros, ¿eh? Claro, en una empresa sería, claro, el gasto en la compra de los vehículos eléctricos supongo que también era mucho mayor que el gasto de los Pero vehículos de combustión. Antes. Ahora Claro. me gustaría ver. Entonces, habría que mirar la compensación de las gráficas entre el coste combustión con el coste eléctrico, que debe ser menor el del eléctrico, pero claro, la compra del coche eléctrico. Entonces, ahí sería una gráfica interesante de ver. Pero a ver, un Tesla 3 vale 35.000 euros ahora ya, ¿no? A una empresa sí, por ahí. Mío es renting. Bueno, no le tienes que quitar el IVA, que lo desgrava. Las ayudas. Sí. Seguro, no lo sé, no conozco para nada el detalle, pero a lo mejor tiene algún tipo de subvención. Al final son Sí. flotas. No, porque, bueno, sí, claro, en rollo. flotas. Pues tú miras También el precio tema de un la dólar- tarjeta de carga no es lo mismo a lo mejor tener una que a lo mejor tienen cientos. No lo Claro. sé. Y a lo mejor pactan algún tipo de precio con. Claro, supongo que sí. Seguro que Al han principio buscado no, pero ahora alguna yo creo que manera. ya deben empezar Sí, a, yo creo que sí. a en este tocar un sentido. poquito la. Bueno, muy interesante, Adrián, muy Sí. interesante. Sí, sí. Mira, al principio era más reacio, él te lo puede decir. No, y según vas haciendo. Es reacio porque es una adaptación. Sí, claro. Es una adaptación. Y entonces, bueno, tal, pero. yo- Bueno, has tenido época que te cabreabas. Claro, había veces que decía, ostras, pero también era más, ahora ya lo achaco más a mi culpa decir, ostras, si ya lo sabes, prepárate un poquito mejor las cosas. Es planificarse Exacto. y montárselo. Es verdad. Y tú eres, es lo que hablamos, lo repito, eres el caso extremo. Claro, o sea, totalmente. No, el caso extremo tiene que ser un cirujano, algo muy Claro. específico que vive en Barcelona Y es y lo vida o llama muerte. y lo llaman vida o muerte a Madrid y tiene que ir en coche. Ya. O a Zaragoza, a un pueblecillo. Claro. Eso es un caso extremo, porque ahí entiendo que un gasolina que tiene que tenerlo siempre cargado. Sí. Y yo creo que en Sí. 2-3 años ya. Pero no hace hablamos de falta. un caso tan Es- concreto y específico. Ese puede contaminar, porque. Bueno, Sí, vale ese- la pena. ese- No, le podemos permitir. compensa. Un híbrido, le podemos permitir. sí, así, sí, con eso. Bueno, compensa. Que los híbridos, cuando se acaba la batería, chupan más que. Esto lo dicen, el que te decía el jefe de mi jefe, que le queda poco, dice, a la que se le acaba la batería, como pesa y Claro. tal, dice, Chupa. "Buh", dice, Chupa un gasta montón. un montón. es que los híbridos no lo entiendo yo. Hay gente que hace apología de los híbridos y no. Porque al No, final son porque dos motores. comercialmente les interesa ahora. Pero son dos motores. Porque- Es decir, tienes el No, no, El de tienes dos combustión y el problemas. eléctrico, son dos problemas. No, son tres problemas, porque hay el problema del eléctrico, el problema de combustión y el problema de juntar los dos, que me lo dijo un técnico, hay un mecánico que me dijo que el problema no son estos dos, son este de aquí, que cuando falla lo del medio falla todo. Hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta y que se fijen, que es cada vez se ven más taxistas con eléctricos.
Si cada vez se ven más taxistas con eléctrico, significa algo, porque no hay gente o no hay oficio en el mundo, creo yo, que utilice más el vehículo que un taxista. Yo no sé Entonces- cuántos kilómetros debe hacer al día un taxista. Ostras, no sé. Mucho, No lo sé, debe hacer, pero tampoco, pero Hombre, no sé. Un taxista en 4 años a lo mejor te hace 300, 400 mil kilómetros, ¿eh? Mira, El otro día vi un vídeo de un comercial también como él, que era de Asturias y hacía la ruta por Galicia. Sí. Y desde el 2018 le había hecho ya a un Model 3 del año 2018, le había hecho 500.000 kilómetros y no había cambiado la batería. el coche está Es que, amortizado. a ver, cambiaron las baterías los primeros. Yo creo que lo de las baterías también son noticias antiguas que las Sí. traen al futuro. Sí, las traen al presente. Porque se quemaban unas baterías de Panasonic que llegaron con los Kona, Sí, sí. eso se quemaron. Después ya no se ha ido nada más de... Es más, los que se han quemado, que son híbridos enchufables, es que aquí en Valls se quemó, aquí pasó. Sí, que chocó, ahí se quemó un coche y al lado había un híbrido enchufable. ¡Wow! Es que era el híbrido... No, y fue el primero que era un térmico que se quemó. Sí, sí. Y de esos han salido unos cuantos. Yo he ¿eh? visto Bastantes térmicos, por mi oficio he visto bastantes térmicos arder y en garajes. Ostras, Sí, sí. es una Sí, sí, putada, hombre, sí. la casa y todo. Sí, sí. No. Ya Una- iremos haciendo, porque como los rendis son de 3 años, según me Vale. vayan actualizando Ah, el vale, coche. Bueno, yo ahora mi primo le dan un Polestar. Ostras, este me pues mira, gusta lo que mucho. íbamos hablando. Y estuve mirando y hay vídeos de que lo prueban un día, pero no hay ningún vídeo de alguien que lo tenga. Yo estoy haciendo, porque mi empresa ahora ha dejado de trabajar con Tesla y, por ejemplo, en la sede de España están pidiendo Mercedes, ahora han pedido Mercedes. Los Y EQ... los EQA y EQB han pedido. Y mi jefe que ha probado los dos, mi jefe directo, ha dicho, tenía él un Model I, ahora Sí. tiene un EQB y dice que le gustaba más el Model I. Dice, ostras, Es el que tema está más preparado. Yo he visto, hay uno de clase de mi hija, tiene un EQS, que estos buenos son. que dentro es una nave espacial. Sí. Pero claro, yo vivo en el campo, tengo perros y todo, yo no puedo tener ese coche. Claro. Pero, ¿qué le pasó a tu Eso, jefe con eso. Con el Mercedes. Sí. Bueno, ¿O por qué he dicho? Era mejor el... el Model A ver, que- Europa, yo te digo, Europa, el eléctrico no tiene ni puta idea de qué hacer ni cómo hacerlo. Yo Claro. creo, ¿eh? Lo que le pasó a mi jefe, lo tuvo que ir a buscar a Madrid, el Mercedes, y dice, pues se lo dieron descargado. Esto es un gesto muy feo que tienen todos, ¿eh? Esto es verdad. Yo, Tesla, no sé si a ti te lo A mí dieron un cargado. A mí me 30, lo dieron con un... 20, un A mí un 30. 19, que dije. A mí un "Oh, 25. hostia". Y total, es la noche antes lo dejas enchufado. No, es que además, yo donde recogí el Tesla, había un montón de cargadores y dije, hostia, te lo he enchufado mientras me lo enseñas y toda la historia y al menos me voy al 45, al 50, que sea un poquito más. sí. A mí al 19, me acuerdo, A me mí el acuerdo de 20, dije, Bueno, los gasolina también te los dan. Sí, también. Se reserva un poco más. sí, pero ahí sí que te voy a decir que es una vez, no pasa nada, pero la primera vez sí que te estresa algo más. Sí. Porque la primera vez te tienes que descargar la aplicación, tal. Tienes que pensar dónde Claro, ir. tú no de gasolina, tú sabes que te vas, enchufas la manguera y ya está. Eso es verdad que esto lo tendrían que corregir, yo creo que todos, ¿eh? Todos, Yo todos. esto creo que lo hacen todos. Y con claro, pues EQB fue. Y no sé, es el 250 Plus. No sé, no entiendo bien los motores de Mercedes en este sentido, las Pues baterías. es eléctrico 100%. 100%. Y pues no sé si me dijo que paró Madrid, 5 lo veces. recogió en Madrid. Lo recogió en Madrid y llegar hasta Mataró 5 veces. Dice, Cinco veces, dice, esto con el ¿cómo- Tesla me hubiese parado ¿Cómo puede dos. ser? Dos. Dos. Ya. Dos. Bueno, una amiga nuestra le dejaron un Moca eléctrico, Ajá. el de esto, salen de Salou para Barcelona, Moca eléctrico. no Sí, sé, el Opel Moca Opel Moca, eléctrico. pues tuvieron que parar a cargar antes de entrar a Barcelona, el coche hasta arriba, y les ponía que podían ir sin problema y volver. Claro, esto es una fastidiada. Pues Europa tiene ese problema. Europa no, yo creo que no saben ni el no han perdido la batalla. Uy, Las baterías.